esta parte de la Biblia, allá en Proverbios 11:24 dice: hay quien reparte y le es añadido más. Hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Y el que retiene el grano al pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Amén. Gloria a Dios. Meditemos en ello y digámosle: Padre, Señor nuestro, te damos gracias, Dios eterno, porque nos has dado la bendición, Señor, de poder alabar tu nombre, Padre Santo, de poder también ofrendar en esta tarde, diezmar, amado Padre. Yo te pido en el nombre bendito de Cristo Jesús, Padre, que multipliques esos diezmos, esas ofrendas que son levantadas en este lugar, Señor, porque tú sabes, Señor, el destino que se le están dando a ellas, Padre eterno. Ese dinero es tuyo, Padre Santo, pero los hombres lo ministran, Padre bendito Dios. Yo te pido, Padre, que sobreabunde, Señor, en esta iglesia a través de los diezmos y de las ofrendas, Padre, al mismo tiempo que bendigas el hogar de cada uno de aquel, Señor, que también se despoja de lo mucho que tú le das, Padre eterno. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, recibe tú la gloria y la honra en esta tarde. Amén y amén. Así dejo el tiempo en esta tarde. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Todavía está acá, hermano? ¿Dice amén usted? Amén. Yo quiero orar por dos hermanas el día de hoy. Quiero orar por hermana Marina. Si puede pasar por acá, la mamá de Alfredo, de Reinaldo Sandoval. Mañana viaja de regreso a Guatemala y pues queremos orar por ella para que el Señor la bendiga en su viaje. También queremos orar por el hijo también viaja. Véngase para acá, la tía de mi esposa. También queremos orar por hermana Silvita, está ocupada porque el día lunes pasado fue, ¿verdad? Estuvo cumpliendo años. Tal vez no se pueda mover ahí donde estábamos a orar por usted también. Este año, este mes hubieron muchos cumpleañeros. Amén, hermano. Y oramos también por la palabra. Hágame favor de ponerse de pie, extienda su mano y le vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de hermana Mari, Señor. Gracias por haberla tenido este tiempo acá en este país. Te damos gracias porque la has traído con bien y asimismo, Señor, como iglesia te pedimos que la regreses con bien, Señor. Asimismo a Reinaldo, su hijo, que va para Guatemala, Padre, que tú lo guardes de todo accidente, que tú lo guardes de todo peligro y así que vaya con salud, así regrese, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Asimismo también por hermana Silvia, Padre, gracias por otro año que le has añadido a su vida. Y que tú le sigas dando esa sanidad, esa salud, esa bendición sobre su casa, Padre. Padre, asimismo en esta hora nos ponemos de acuerdo como iglesia para exponer tu palabra, que tu palabra sea expuesta en nuestras vidas, en nuestros corazones, que haga, Señor, haga un impacto glorioso en nuestras vidas tu palabra, Padre. Necesitamos ser capacitados urgentemente. Cúbrenos pentagonalmente esta tarde, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que edifique en nuestras casas, que son un templo y morada de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te pedimos por las familias, Padre, de esta iglesia que han tenido problemas para venir, que tú quites todo estorbo. Estamos orando y quitando todo estorbo, Padre, para que tú te glorifiques en cada familia, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados. Hoy les quiero hablar acerca del éxito de Abraham. El viernes empezamos hablando acerca de la vida de Abraham. Estamos teniendo las escuelas al rescate de las familias. Y hablábamos, hermano amado, acerca de la casa de Abraham, cómo Abraham sale, la contaminación que tuvo en su vida y cómo el Señor después lo purifica y cómo lo llega a bendecir.
Entonces ahora yo quiero hablarle acerca de Abraham, y para eso yo quiero que usted me acompañe a la palabra. Si trajo su Biblia, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, levántela ahí, quiero verla, aleluya, gloria a Dios. Hebreos 11, capítulo 8 al 10, vamos a leer, me dice amén cuando lo tenga. Aleluya, bendito Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Bueno, dice la Biblia así: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese, hermano, que me llama la atención lo que dice Hebreos, porque Abraham, el Señor le da una promesa y le dice: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Después Dios se le aparece a Isaac cuando iba descendiendo a Egipto y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y después, cuando Jacob iba huyendo de su hermano rumbo a Peniel, se encuentra, el Señor le habla por medio de sueños y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que le habla a Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo que más me impresiona aquí es que para llegar a un éxito, le podemos llamar éxito, hermano, no al que acumula mucho dinero. A veces cuando se predican desde los púlpitos, dice: hermano, usted es un hombre exitoso, luego mencionan el signo de dólar. Y ser exitoso no necesariamente es que usted sea millonario. Hay cosas más importantes para decir que uno es exitoso. Entonces Abraham, hermano, fíjese que a pesar de que era millonario, dice que anduvo viviendo en tiendas. Él en ningún momento se aferró a la tierra como para decir: bueno, aquí voy a formar un palacio y voy a hacer un reinado. Si usted se da cuenta, habitaba en tiendas, dice la palabra. Y empezó él, aprendíamos el viernes, a levantar altar. Una de las cosas que nos va a llevar al éxito es que nosotros aprendamos a levantar altar. Pero se movió Abraham en 4 ejes importantes, que fue fe, número 1, el llamado, número 2, obediencia, y la última, en esperar. 4 cosas que al ser humano se le hacen muy difíciles a veces. Porque, mire, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a desarrollar algunos dones que uno los tiene que aprender a desarrollar, y uno de ellos es la fe. Dice la palabra en Hebreos 11:6, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Una de las cosas que mueve la mano de Dios es la fe que nosotros tengamos. Muchas veces, hermanos, nosotros somos cristianos, y es cierto, gloria a Dios, pero muchas veces carecemos de ese don tan importante que es lo que mueve la mano de Dios, a lo que se llama fe. Eso nosotros lo tenemos que ir prácticamente abonando y practicando para que después, hermano, llegue a dar frutos en nuestra vida, ya que la fe es el don que mueve los otros dones. Ahora, en Romanos 4:20, 22, yo voy a ir un poco rápido porque quiero ministrar un poco la palabra en su vida y en mi vida. Dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando nosotros, el Señor nos ha prometido algo, hermano, nosotros muchas veces titubeamos en las promesas que Dios nos ha hecho. Mire, hoy por hoy hay mucho cristiano que vive desanimado y que ha permitido que otro tipo de situaciones visiten a su vida. Algunas veces, hermano, yo también pasé algún tipo de desánimos o depresiones o qué sé yo, pero nos topamos con la realidad de que en algún día sentimos que el Señor nos llamó, que el Señor nos profetizó, que el Señor hizo algo grande en nuestras vidas. Y empezamos y tomamos esa palabra, y máximo si mandan profeta, y no solo uno, si no es confirmado por 2, por 3 profetas, por 4 profetas, si fue un llamado de una manera profética, con profetas, pero usted lo sintió en su corazón y así dice el Señor te bendecirá y hará aquí y hará allá, pero solo era una confirmación de lo que tú ya habías recibido de parte de Dios. Pero en el caminar, hermano, muchas veces nos cansamos y como que somos tan emocionales que perdemos la dirección del barco en el cual vamos a recibir esa promesa. Y muchas veces vamos en el camino, pero el camino no es tan fácil para llegar a esas promesas. Por ejemplo, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevaban para Canaán, la tierra prometida, pasó dificultades difíciles. Pero fíjese que los que retuvieron esa promesa fue la misma gente que estaba mal en su alma. Entonces nosotros somos los causantes primarios de estancar las promesas sobre nuestras vidas, y eso no nos hace a nosotros exitosos muchas veces, porque titubeamos en lo que Dios nos ha dicho. A veces decimos, hermano, a la manera de Gedeón: ¿y será que el Señor quiere que yo haga esto? ¿Y será que el Señor me está llamando? ¿Y será? Y empezamos a titubear. Y empezamos a nosotros a no creerle a Dios cuando ya Dios estableció un camino para tu vida de bendición. Mira, ¿a cuánto les gusta estar pobres? ¿A cuánto de los que están aquí les gustaría estar enfermos en cama con una enfermedad terminal? Dice amén, hermano. Y eso es lo que pasa muchas veces, que titubeamos. Mire, ¿sabe una cosa? Yo he visto gente que se aferra a las enfermedades, se aferra a las pobrezas, se aferra a la manera de vivir, se aferra al fracaso, se aferra. Hermano, yo he escuchado cristianos que dicen: no, es que yo ya no salgo de esta. Claro que sí se puede salir, porque tienes que recordar lo que Dios ya te prometió. Si Él te lo prometió, dice la palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, la cosa es que si tú recibiste esa palabra en tu corazón, y si en realidad vino de parte de Dios y tú la creíste, porque si tú no creíste la palabra que viene de Dios, entonces vas a titubear toda la vida. ¿Sabes cómo es esto? Como mucha gente que tiene el llamado de parte de Dios, pero muchas veces las circunstancias hacen que esa promesa se retenga. Y una de las promesas más importantes y una de las cosas que necesita el ser humano aprender es aprender a ser humilde, para que entonces la palabra implantada dé fruto. Pero mire, vamos a seguir. Entonces nosotros tenemos que tener fe. Quedemos claro en eso.
Tenemos que fortalecernos en fe. Tenemos, a pesar de que la situación está mala en tu vida, a pesar de que posiblemente estés pasando un trago amargo por estos momentos, tienes que fortalecerte en fe. No te tienes que quedar ahí donde estás. Cree de que Dios tiene mejores días para el día de mañana, porque eso es lo que dice la palabra. La mujer virtuosa dice que está esperando un mejor porvenir, dice. No dice, está esperando algo peor. ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Hermano, es que fíjese que no hay trabajo, es que fíjese que estoy enfermo, es que fíjese. Y empezamos nosotros a preocuparnos y a titubear y perdiendo la identidad de lo que somos, hijos de Dios. Cuando nosotros consideremos y pongamos en nuestro corazón la genética, lo que en realidad somos, hijos del Dios Altísimo, entonces vamos a pensar como Él piensa. La fe va a venir de Él hacia nosotros, y dice la palabra, y el que esté falto de fe, pues que la pida. A veces, hermano, tenemos que decir, Señor, mira, no me alcanza la fe, ayúdame, dame esa fe para poder enfrentarme a esta situación, a este tipo de cosas. Pero muchas veces no lo pedimos, titubeamos y no somos contados por justos delante de Dios. Porque el Señor muchas veces, hermano, va a permitir que hayan gigantes delante de nosotros para que los podamos derrotar, pero los vamos a derrotar por medio de la fe. Y Él está esperando que nosotros tengamos esa fe y que digamos, sí podemos. No que nos quedemos. Mira, hermano, no importa cuál sea el problema. Yo, porque mis ojos han visto de gente que el Señor les ha cambiado la vida de una manera asombrosa. La vez pasada yo me recuerdo que fui a un discipulado y allá en Guatemala, y en eso llegó un hermano y empezó a testificar de que él debía más de 1,000,000 de quetzales y que no sabía cómo salía de esa situación. Él incluso estuvo pensando en quitarse la vida, estuvo pensando en huir, en dejar a su familia, en irse huyendo, porque no podía pagar esa cantidad de dinero. Y entonces lo único que le quedaba fue a un discipulado, y en ese discipulado le predicaron a Cristo, y entonces él aceptó a Cristo y empezó a ir a la iglesia y se empezó a meter con el Señor, a tal punto que él dijo, bueno, Señor, si me va a tocar que ir a la cárcel, pues ni modo. Pero yo a ti, ya te conocí, estoy enamorado de ti, te voy a amar con todo lo que tú me has dado, perdóname. Y fue tanto la búsqueda que el Señor obró de una manera sobrenatural. Él tenía su tía abuela, que era cristiana, y él contó en ese discipulado y dijo, yo ni siquiera visitaba a mi tía abuela, pero ella estaba a punto de morir y hizo un testamento antes de morir, dejándole una herencia generosa por el 1,000,000 de quetzales que el otro debía. Ella no sabía el problema de él, y él estaba clamando a Dios. Y entonces viene la señora esta y murió porque era cristiana, y de la alegría que su sobrino nieto era cristiano, ahora ella había dejado un tesoro para que el otro cubriera su deuda. El hermano dice que agarró ese dinero, canceló la deuda y todavía tuvo para ser bendecido y volver a levantarse en la empresa que tenía. Pero depende de nosotros, hermano, qué actitud tomemos ante las circunstancias de la vida. Mire, en este tiempo hay algo que le está haciendo falta a la gente, y habrá fe cuando el Señor regrese, dice la palabra. Y hallará fe, porque el enemigo está robando la fe de tal punto que nos está metiendo en otra dimensión, la cual hemos ido perdiendo la verdadera fe. Hermano, ahora usted ya no depende totalmente de Dios, no, que ahora depende del doctor a ver qué le dice. Ahora usted depende del que le da, de su trabajador. Ahora depende del jefe de la empresa. Ahora usted depende de las circunstancias, de cómo está el mundo. Y esa mentalidad, mi amado hermano, tiene que cambiar. Porque si nosotros
Eso sí, mire cómo actúa la fe. Si nosotros nos disponemos a cambiar nuestra manera de pensar y hacemos cosas diferentes, pues vamos a obtener cambios diferentes en nuestra vida. Yo trabajo en una empresa 40 horas, pero yo sé que mi jefe principal es Dios y trabajo para Dios. Por eso llego temprano, soy responsable, soy esforzado. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero si usted trabaja solo por un chequecito, y cuando no lo están viendo se hace ahí el loco, recuérdese que su jefe principal es Dios. ¿Está acá? Y solo cuando mira que llega el que está puesto en la tierra, el que es su jefe, usted empieza y empieza como que está trabajando, y cuando se va, se queda otra vez, como que solo le dan batería cuando pasa su jefe. Y por eso es de que esa mente, hermano, es una mente sin fe y es una mente prácticamente reprobada. Hay gente que solo trabaja para conseguir el cheque, pero Dios no solo te quiere dar un cheque, te quiere bendecir con más. Ahí sí como que ya le está gustando a usted, ¿verdad? Cuando menciona un poquito de las finanzas. Pero es que la realidad, hermano, tenemos a Dios y Él es el que nos va a abrir un panorama diferente. Pero la pobreza no está en el estado que uno esté. La pobreza empieza en la mente y de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces Abraham fue uno de que cuando salió de su padre, posiblemente tenía dinero, y posiblemente, pero él salió, hermano, y en el camino Dios lo fue añadiendo, y cada vez que lo añadía era porque levantaba un altar a Dios. Y cada vez que Abraham venía y era añadido, era porque él se despojaba más de lo material. Imagínense, hermano, que cuando le diezma al rey Melquisedec, y le da, y Melquisedec le da la cena del Señor, prácticamente vino y pan, y le dio todo eso porque él sabía un principio eterno. Pero a nosotros muchas veces nos cuesta diezmar, nos cuesta ofrendar, y entonces paramos la bendición. Pero no me quiero meter a eso, solo me quiero meter a la falta de fe que hay. ¿Acaso no el Señor dice: probadme ahora en esto, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y te daré hasta que sobreabunde? Entonces, mire, hermano, hay gente que solo da el diezmo porque lo da, pero no aplica a eso fe. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero yo he conocido gente que a pesar, da el diezmo y su ofrenda, pero da su diezmo y le aplica fe a eso. Y eso trae gran retribución en su vida. Si es la única manera donde probamos al Dios de la gloria. Probadme ahora en esto. Pero ¿cómo? Esa es una señal, pero a esa señal le tenemos que aplicar fe, no quedarnos ahí. Hermano, mire, si nosotros nos quedamos ahí estancados, no vamos a retener la bendición de Dios. Hebreos 11, 26, 27 se lo leen, dice: considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Ahí está hablando de Moisés. Renunció a todo Egipto, renunció a las universidades de Egipto, renunció a un montón de cosas y prefirió el oprobio de Cristo. No le tuvo miedo al rey, dejó la riqueza. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día, hermano? Que a veces también Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas, y a veces nos quiere cambiar hasta de estado, nos quiere cambiar de lugar, nos quiere cambiar, y nosotros, porque tenemos algo, nos aferramos a ello. Y le estoy hablando de gente que tiene confirmación de parte de Dios. No, es que si me voy, hermano, que mire que voy a dejar mi casita. Sí, pero allá hay otra mejor. Allá no va a ser casita, allá va a ser casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando Dios hace cambios en nuestras vidas, hermano, a nosotros tenemos que aplicarle fe. A veces, ¿sabe qué pasa cuando a alguien le dan layoff en un trabajo? Se aflige.
Y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Hermano, usted no entienda esto, aplíquele fe a su vida. Usted no depende del que lo contrató. Tiene que aprender a trabajar para Dios para que siempre tenga puertas abiertas de empleo. Ahora sí me está comprendiendo. Entonces el éxito de Abraham consistía en eso. Y Moisés renunció a lo material, hermano, para poder alcanzar las cosas, y se mantuvo firme como viendo a lo invisible. Hermano, ¿quién ha visto a Dios aquí? Hermanos, ¿están acá? ¿Cuántos han visto a Dios cara a cara? ¿Cuántos saben que Dios existe? ¿Cuántos saben que Jesucristo murió en la cruz y que por medio de la muerte de Él y la sangre que derramó, nosotros alcanzamos la salvación? ¿Cuántos creen que Él resucitó al tercer día? ¿Y cuántos creen que resucitó entre los muertos? Pues no lo miro muy convencido, ese es su amén, no me convenció a mí. ¿Y usted lo vio? Pero lo creemos. Entonces, esa es la fe, hermano, que por la fe nosotros alcanzamos esa salvación. Creemos lo que está escrito en la palabra. Hay gente que no cree. Hay gente que no cree en el rapto. Hay gente, mire, ¿sabe cuál es el problema de hoy en día? Es que mucha gente tampoco cree en el rapto. Creen que esto es una ciencia ficción porque su fe fue robada, fue arrancada, y ya no creen en el ser cristiano evangélico. Ya no creen. Tanta doctrina que hay, tanta corriente. Pero a nosotros no nos mandaron a predicar una misión, a nosotros no nos mandaron a predicar una iglesia. Nosotros somos Iglesia Shalom, no, nosotros no, ni siquiera predicar que somos misión cristiana Nuevo Pacto. A nosotros nos mandaron a predicar a un Cristo resucitado. Amén, hermano. Porque es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces se hacen como partidos políticos adentro de las congregaciones. Yo soy de fulano, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Y cuidadito, hermano, dejemos los panoramas religiosos a un lado y conectémonos con el verdadero significado del evangelio, por el amor de Dios. No perdamos la fe en lo que estamos. Conectémonos a la fe. Y que no le pase a usted que usted me diga, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Silas. No, usted sí, solo uno pagó por usted, que se llama Cristo. Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda creación. Es lo que le estaba diciendo, en el cual nosotros también creemos. Timoteo 1 del 15 al 17 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo había visto al invisible, habían sentido al invisible. Imagínense que Pablo, hermano, llegó a ser el perito arquitecto de la iglesia, porque empezó a trazar una doctrina para, más que todo, para el área gentil. Y hermano, y se metió a cosas tan profundas, hermano, que hasta el día de hoy tienen vigencia. Estructuró la sana doctrina. Y se le empezó a revelar muchas cosas, pero dejó todo. Entonces nosotros ahora nos convertimos en el cuerpo místico, pero lo tenemos que creer. Ahora, ojo acá con esto. ¿Por qué el cuerpo místico? Porque Pablo dice que corrían los cristianos y los apedreaban y los mataban, hermano. Y hasta que un día le dice el Señor: Pablo, Saulo le dijo, no le dijo Pablo, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues?
¿A quién andaba persiguiendo? ¿Ah? ¿A quién? Al pueblo, a los primeros cristianos, a los primeros que habían creído en el Mesías. Y ahora, hermano, lo bota del caballo y él y le devuelve la visión por medio de Ananías, pero después, ojo acá con esto, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas y gloriosas con Pablo. Lo empieza a levantar y por la fe, hermano, empieza a ser uno de los apóstoles, hermano, que queda marcado en la palabra de Dios, al cual se le dio un gran privilegio. Ahora, cuando nosotros somos el cuerpo místico, tenemos que llevar implantada la fe. Por eso es que muchas veces vamos a recibir persecución, pero no se compara con las persecuciones que van a venir después del rapto. Aunque no hayan amenes. Mateo 9:2 dice: y le trajeron un paralítico echando en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, y tus pecados te son perdonados. Fíjese que el Señor ni siquiera sanó al paralítico que le metieron por el techo, porque él necesitaba, sino por la fe de los 4 muchachos que lo hicieron. Dice, y el Señor vio la fe de ellos. Si tú tienes fe, hermano, vas a tocar la mano de Dios para que otros alcancen milagros en sus vidas. ¿Acaso no dice la palabra, pues? ¿Y la oración del justo qué dice? Solo uno está aquí, hermano. Y la oración del justo sanará al enfermo. Entonces, hermano, nosotros necesitamos de ese ingrediente para hacernos llamar hijos de Dios, para llamarnos cristianos. Necesitamos la fe. No desfallezcas, hermano amado. Mira, si tú estás acostumbrado a venir solo los domingos y haces un esfuerzo, gloria a Dios, pero esfuérzate un poquito más, que cada vez que vienes, no vienes únicamente solo a escuchar un sermón, sino tienes que aplicarle fe a lo que vienes. ¿Cuántas veces, hermano, yo he tenido necesidades serias? Y digo, yo voy a ir porque el Señor me va a hablar. Y me voy a escuchar a alguien que donde no me conocen tal vez. Y me siento, hermano, el Señor me habla. El Señor está vigente para hablarnos hasta el día de hoy. ¿A cuántos el Señor les ha hablado? Y necesitamos anhelar que Él nos hable, pero a eso le tenemos que poner el ingrediente de fe para poder alcanzar el éxito. Otra de las cosas que tuvo Abraham para llegar a ser exitoso fue ser llamado. Romanos 11:29 dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Imagínese, hermano, que el Señor llama. ¿Y qué vamos a hacer con ese llamamiento? Muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero todos fuimos llamados. ¿Llamados a qué? Los hermanos sabios, por favor, los que leen la palabra, que me echen una manita. Ministros de Dios. ¿Llamados a qué? Fuimos llamados a ser salvos, pero también, hermano, y empieza a declarar el Señor ahí en su palabra: llamados a ser la luz del mundo, llamados a ser la sal, llamados a predicar su evangelio, llamados, hermano, pero una de las cosas importantes, llamados a ser salvos. Pero no solo eso, también tenemos un llamamiento a ser la nación santa, representantes de la nación santa en la tierra. Somos representantes de Dios y tenemos un gran llamamiento. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar esto? ¿Cómo andan las hijas del presidente, el señor Obama? ¿Será que andan como hijas de una familia que viva en unos apartamentos clase C? ¿Cómo andan ellas? De lo mejor, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué le cargan guardaespaldas? ¿Por qué le tienen maestros privados? ¿Por qué tiene gente que la rodea a esas dos niñas? Porque son hijas del presidente. Amén. Nosotros somos hijos del rey. Hay ángeles que nos sirven. Hay ángeles que nos rodean. Pero le tenemos que aplicar fe porque fuimos llamados a ser hijos.
Ahora, ¿dónde está el eslabón donde muchos creen que todos son hijos? Dice la palabra, mas todo aquel que reconoció a Jesucristo como su único Salvador, se le da la potestad y el derecho de llamarse hijo de Dios. Ahora, el que creyó, pero el que no cree, el que vive su vida como quiera, a ese no, ni siquiera es llamado. Ese solo es creación. Y para pasar de creación a hijo de Dios, tiene que tomar un paso importante. Y para tomar ese paso importante en su vida, hermano, tiene que haber un espíritu de arrepentimiento sobre su vida, arrepentirse de sus pecados y después ir a las aguas para ser bautizado. Y de ahí empieza a ser discipulado, porque la palabra dice en Mateo 27, vayan y hagan discípulos. No nos dijeron vayan y hagan iglesias. Esa es una de las prioridades que se han perdido muchas veces. Es que muchas veces solo damos el rema de Dios y gloria a Dios. Pero lo importante que necesitamos sembrar en tu corazón y en el mío es una estructura doctrinal de sana doctrina en nuestras vidas. Eso es. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que me enseña a mí. Y eso es lo que enseña a Pablo. Por eso es que les decía, amados hijitos, y les empezaba a adoctrinar de una manera y de otra. Hagan aquí, hagan allá, tengan cuidado. ¿Por qué? Pero lo que ponía era la doctrina básica, que tenía un llamado. 1 Corintios 1, 26, 28 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Hay que considerarlo. 1 Corintios. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Mira lo que éramos, para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Mira lo que escogió, solo perlitas preciosas, sabemos aquí. Ahora, y es que el evangelio es tremendo, porque hermanos, los que estamos aquí no venimos porque ya éramos santos. Algunos tal vez los santos cachones, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esos santos, ni el santo enmascarado de plata. Estamos hablando de la santidad. Nadie vino santo, nadie está aquí porque, hermano, y usted desde que nació, usted ya en vez de decir ñe, usted dijo aleluya, aleluya, aleluya. No, hombre. Usted era cardíaco, hermano. Usted era cosa seria. Algunos todavía. Y yo también. Pero Dios nos hace un llamamiento y dijo, no, a este le voy a demostrar al reino de las tinieblas que yo pagué por él. Y voy a poner mi Espíritu Santo en él para que en él more y lo haga retroceder cuando quiera pecar. Vamos a ponerle límites, vamos a regenerar su vida. Ahora, el que vive en una religión, hermano, ya no le importa. Viene, es el que danza, ora, levanta las manos. Y allá donde mira a una muchacha, si es hombre, y se le van los ojos y se le tira puro perrito bulldog. Pero eso solo es alguien religioso. ¿Será que ha sido nacido de nuevo? Porque esa es la gran incógnita de este tiempo. Iglesias, muchas. Gente, mucha. Pero muchos. ¿Será que hay gente nacida de nuevo? Porque la gente que es nacida de nuevo, no sé ni por qué por qué el Señor me está llevando a recalcar la doctrina básica esta tarde, pero la gente que es nacida de nuevo se conoce por sus frutos. Entonces, hermano amado, necesitamos salir. Hay que considerar entonces el llamamiento que el Señor nos hizo. Si mire, créame, hermano, que si nosotros nos pasaran cuál va a ser el futuro de aquí a un par de días, le aseguro que nosotros tuviéramos otra actitud cada vez que venimos a la iglesia y tuviéramos otra actitud en nuestra forma de caminar en esta tierra. Enderezaríamos muchas cosas en nuestra vida, hermano. Ahora, ¿por qué no las enderezamos? Porque caemos en patrones ahí que ahí se va, Dios nos perdona, grande es el Señor. Y ¿sabe qué tienen muchos? Dicen,
Es que la palabra dice que en cada mañana nuevas son sus misericordias. Y no pidieron perdón de lo que hicieron ayer. Iban acumulando cosas, hermano, y se acostumbran a pecar y a pecar y a pecar. Y ese llamamiento lo echaron a perder. Entonces, esto hermano amado, mire, esto es como alguien que trabaja. Lo llamaron a trabajar, se presenta en una oficina, lo llamaron a trabajar, pero empieza a llegar tarde, empieza a no ser responsable, lo van a despedir. Tal vez una o dos le va a dar el jefe, pero ya después ya no. Entonces consideremos. Efesios 1:18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria. Mira, hay riquezas de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces quiere decir que, mire, nosotros tenemos que saber cuál es la esperanza del llamamiento que Dios nos hizo, cuál es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Usted cree que vamos a perecer con el mundo? No. ¿Por qué fuimos salvos? ¿Usted sabe por qué somos salvos, hermano? Alguien que me diga por qué somos salvos. Para ser guardados de la ira venidera de Dios. Para eso. Y la gente ya se le fue, ya no tiene la fe y cree que eso ya es un cuentito de la abuelita. Y no, hermano, esto es vigente, esto es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura que hay. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, que aunque al mundo le venga duro, hermano, nosotros pasamos a una mejor vida. Riquezas de gloria. ¿Sabe qué dijo un ministro una vez predicando? Y dijo: ¿de qué me sirve tener allá mansiones en el cielo? Aquí lo quiero decir, hermano. ¿Estamos al aire? Sí, ¿verdad? Benihim dijo eso. Y empezó a predicar, y empezó a predicar lo terrenal, hermano. Mire, sinceramente, nosotros tenemos que meternos esto en la cabeza. Nosotros fuimos llamados a ser librados de la ira venidera de parte de Dios. Y a este mundo le viene duro, pero a nosotros nos viene gloria. Glorias venideras. Pero